sesión. Entonces, bienvenidos a Academia de Cristo. Estamos en la sexta lección de 9 lecciones en el curso del legalismo. Estamos analizando el ataque contra la gracia y la gloria del Señor y estamos aprendiendo a identificar el legalismo a través de la Biblia. La Biblia nos enseña a identificarlo y también cómo defendernos del legalismo, y usamos la única herramienta que funciona, la arma poderosa de la palabra de Dios, la espada que tenemos. No hay otra herramienta para ayudarnos en el legalismo. Siempre queremos acudir a la palabra de Dios para nuestra defensa en contra de todo ataque que el diablo nos lanza. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien, con corazones sinceros y agradecidos, permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, tenemos nuestro repaso y de hecho siempre tenemos muchas preguntas muy importantes en el repaso, entonces es la mayoría de la clase y está bien porque hay mucha carne aquí en el repaso, en el video y en lo que ustedes estudiaron para la preparación de la clase de hoy. Entonces empezamos con la primera pregunta: ¿qué es la levadura de los fariseos? La encontramos en la Biblia, en varias partes de la Biblia. Jesús la menciona, Pablo la menciona, y también en el video vimos que hay una comparación con algo y la levadura. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Alejandro. Sí, pastor, la hipocresía y la falsa doctrina. Sí, y de hecho usted mencionó las dos partes, la hipocresía y la falsa doctrina. Primero, ¿qué es una definición de la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? Profesor, es como actuar en falso, como no hacer las cosas como deben ser, sino ocultándolas realmente. Entonces, cuando se dice una cosa, pero realmente por dentro es otra cosa, las personas están aparentando, se fijan, dicen que son cristianos tal vez, pero no lo son. No son sus creencias. Muy bien. Y la falsa doctrina, ¿por qué llamamos la falsa doctrina levadura? ¿Qué es la conexión ahí? Porque, profesor, ¿puedo hablar? Porque, o sea, la levadura se dice como algo que la levadura pues crece, ¿sí? Aumenta al aplicarse en algo. Ellos, los fariseos, están actuando a través de leyes, ¿sí? No a través del corazón, entonces están actuando en cosas que no son, ¿sí? Como aparentando lo que no debe ser, creciendo en mentiras, en engaños, en deslealtades. Sí, muy bien. Entonces usted señala el crecimiento de la falsa doctrina. Como la levadura empieza pequeña, Sí. pequeña y se crece, la falsa doctrina también empieza pequeña y se crece. Santos. También la falsa doctrina es porque esta no es traída de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo que ellos han impuesto para satisfacer
más que todo sus necesidades, ¿verdad? Porque no es nada de la Biblia que ellos Ujú. lo impusieron. Sí, entonces sacan sus falsas enseñanzas no de la Biblia, sino de sus propias invenciones. ¿Sí? Ujú. Mario, vi que había levantado su mano. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. La levadura del fariseo, más o menos, que dice la Biblia, son tradiciones que ellos, o sea, daban a la gente para, como diciendo es el mandamiento de Dios, algo así, ¿no? Ujú, ujú. Sí, muchas gracias. Una persona más, William. Pastor, buenas noches y para todos buenas noches. La levadura tiene que ver también con la hipocresía, ¿no? Con que, bueno, también tiene, o sea, tiene que ver también con el engaño Ujú. de los fariseos. Muchas gracias. Aquí tengo una respuesta. Jesús usaba el término para referirse a la hipocresía y también a las enseñanzas falsas. Y la más grande de las enseñanzas falsas es la enseñanza que la salvación se puede ganar a través de la ley. Y esas enseñanzas fueron de los fariseos. Y vemos eso, un ejemplo, una cita de Mateo 16, 5 a 12. Si quieren investigar un poco más el uso del término por Jesús. ¿Cuál es el significado de cuelen el mosquito, pero se tragan el camello? Entonces, mosquito, un insecto muy pequeño, un camello grande, porque estamos colando mosquitos y tragándonos los camellos. ¿Cuál es el significado de eso? Pues, profesor, yo creo que Jesús los acusaba de esforzarse mucho al colar, es decir, colar mosquitos, porque ellos evitaban ofensas en cosas menores de poca importancia mientras toleraban y cometían grandes pecados, como el Ujú, engaño, la opresión, la lujuria. Se ujú. enfocaban en un comportamiento como externo, descuidando los mandamientos de Dios, que eran amar a Dios. Sí, entonces si examináramos las leyes en el Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales, veríamos que no podían comer ciertos animales y algunos animales fueron impuros. Y dentro de esos animales fueron los mosquitos y fueron los camellos. Entonces, los fariseos decían, no queremos comer un mosquito. Y a veces los mosquitos, las moscas, se caen en la leche o en la bebida. Entonces, ¿cómo vamos a evitar eso? Pues vamos a colar con una tela toda la leche que bebemos. Entonces, tenían mucho cuidado con esta cosa muy pequeña, pero se olvidaban de las cosas grandes, la justicia, el amor, la misericordia, que eran los camellos, que también eran impuros, pero se tragaban los camellos por su enfoque en una sola cosa, una cosa pequeña. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, Pablo Ariel. Es que en la ley había que no podían comer animales ahogados. Entonces, cuando un mosquito entraba a la bebida, ese mosquito se ahogaba. Por lo tanto, ya quedaba impuro. Hasta lo que bebía quedaba impuro. Por eso ellos no podían. Colaban, decía el mosquito. Pero en realidad ellos trataban de imponer puntos de la ley para que los demás no hicieran las cosas que ellos hacían. Sí, sí. Muy bien, gracias.
Tengo algunos puntos aquí. El mosquito era más pequeño y el cameo era más grande de los animales impuros. Los fariseos intentaban observar la ley por su propia justicia minuciosamente, colando los mosquitos, pero no mostraban amor y eran hipócritas con los demás, tragándose el camello. Entonces, se enfocaban en solamente una sola cosa en vez de todas las cosas. Abel, Beltrán. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta, yo tengo una pregunta a todo esto. Si ahora dentro de la iglesia hacemos lo mismo. Esa es mi pregunta. Si hacemos lo mismo ahora dentro de la iglesia. Ujú, ujú. Y de hecho, por eso estamos estudiando los fracasos y los pecados y las equivocaciones de los fariseos, porque vamos a encontrar fariseos pequeños dentro de nosotros. Yo tengo un fariseo pequeño en mí y cada uno de ustedes tienen un fariseo pequeño dentro de sí. Y queremos ver el fariseo dentro de nosotros para que apliquemos la palabra de Dios en la situación. Yo diría que, y vamos a ver esto a través de la clase, de hecho, nosotros los seres humanos nos topamos con la ley de Dios y la ley de Dios es muy grande y la ley dice ama a tu prójimo y ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Son leyes muy grandes y nos damos cuenta que no podemos cumplir con leyes tan grandes. Entonces, ponemos a un lado esas leyes, las leyes grandes, y nos enfocamos en algunas leyes o reglas muy pequeñas. Algunas son inventadas por nosotros mismos. ¿Por qué? Pues yo no sé amar a Dios con todo mi ser, no sé amar a mi prójimo, es muy difícil, no me cae bien mi prójimo, pero yo puedo colar mosquitos a mi leche. Eso sí, lo puedo hacer todos los días, lo puedo hacer perfectamente, pero estas cosas grandes, la justicia, el amor, wow, difícil. Entonces, nosotros los seres humanos, muchas veces nos desviamos para seguir leyes pequeñas en vez de para evitar las leyes grandes. ¿Eso tiene sentido, Abel? Eh, sí, estoy procesando su respuesta, profesor. Pero por el momento está bien. Si tengo algo más, le comento. Ok, muchas gracias. Pastor, Sí. mire, yo leía que aquí decía en el Antiguo Testamento la ley decía que no podíamos comer ni la sangre ni los animales ahogados. Pero en el Nuevo Testamento también manejan eso, ¿verdad? Para los gentiles que no coman ni la sangre de los animales ni los animales ahogados. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, pues en la primera de Corintios, también Romanos, los apóstoles nos cuentan que nosotros podemos comer cualquier comida. Y también Hechos 10 habla de no hay animal impuro para nosotros quienes están en Cristo en el Nuevo Testamento y estamos en la época del Nuevo Testamento. Muchas de las leyes del Antiguo Testamento no están vigentes hoy en día porque tenían su propósito, apuntaban a Cristo, enseñaban a los israelitas y ahora no están vigentes. Cuando vemos, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, hay una recomendación
a los gentiles que no comen animales con la sangre y todo para no ofender a sus hermanos. Y entra otra cosa ahí. Entonces estamos libres de comer cualquier comida que queramos, pero también queremos pensar en nuestros hermanos en la fe. Entonces, no voy a comer carne si mi comer hace que se caiga un hermano en la fe. ¿Eso tiene sentido, Pablo? Sí, tiene mucho sentido, pastor. Gracias. Gracias. Ok, continuamos. ¿En qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados? Aquí en esta lección tenemos muchas ilustraciones muy vívidas. Sepulcros blanqueados. ¿Por qué? ¿En qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados? Pablo, Hugo. Sí, pastor. Como dice ahí en el video, eran sepulcros blanqueados porque por fuera eran blancos, impuros, muy hermosos, pero por dentro eran huesos podridos y todo lleno de suciedad. Es decir, que ellos por fuera estaban bien vestidos, relucientes, los llamaban rabí, los reconocían, pero por dentro estaban todos sucios. Tenían el pecado por dentro, no tenían amor, no tenían solidaridad con las personas, nada. Sí, muchas gracias. Según las leyes ceremoniales, el contacto con un sepulcro, con un cadáver adentro, les hacía impuros. Entonces, ¿cómo vamos a evitar el contacto con sepulcros? Pues vamos a pintarlos. Y eso ayuda como advertencia y también como apariencias. Entonces, tenemos algunas piedras aquí blanqueadas con pintura, está bien, se ve bien, se ve bonito y todo. Los sepulcros fueron blanqueados por dos razones, por las apariencias, advertencia de no acercarse. Y como usted dijo, los fariseos parecían santos y justos por fuera, como los demás ven sus acciones. Wow, esa persona cuela su leche cada vez que la bebe. Wow, interesante. Pero por dentro, en sus corazones, están impuros por sus actitudes hipócritas, prejuicios y acciones sin amor. Abel Beltrán. Sí, profesor. Dios nos dice también que no hay ni uno que sea bueno. Dios nos dice que somos también sepulcros, igual que acá, todos nosotros, porque somos hipócritas, ¿no? Porque estamos llenos de prejuicios y sin amor. Eso es lo que sucede, ¿no? Y eso es lo que ilustra también la Biblia y nos refleja, nos muestra lo que tenemos dentro del corazón, lo que somos realmente todos nosotros. Solamente por medio y gracias a lo que Jesucristo ha hecho en su vida y en su muerte, podríamos decir, tal vez somos diferentes en ese sentido, pero en sí, no todos nosotros somos también igual que aquellos fariseos en el pasado. Eso es todo, profesor. Sí, muchas gracias. Más adelante vamos a ver más versículos que hablan acerca de eso. Uno de los errores, uno de los pecados de los fariseos era que ellos se pensaban mejores, superiores a los demás. Y cuando nosotros nos caemos en el mismo pecado, somos exactamente iguales a los fariseos. La siguiente pregunta. ¿En qué sentido eran los fariseos serpientes y generación de víboras? Más imágenes. Pastor. Sí. Yo digo que
eso del uso de la víbora o serpiente es la identificación del símbolo de Satanás. En Génesis, que aparece ahí cuando la serpiente hizo caer a Eva y también de rebote a Adán. Entonces yo digo que lo hace esa comparación a los fariseos porque ellos actuaban de la misma manera, tratar de quitar a las personas de la gracia y arrojarla para que su alma sea vendida a Satanás. Entonces ellos estaban actuando como víbora, como serpiente, como el diablo. Sí, muchas gracias. Vemos en la Biblia que los incrédulos son hijos del diablo. Entonces, tal vez tenemos una conexión aquí con la serpiente grande, que es el diablo, y las serpientes alrededor de nosotros. ¿Alguien más? Santos, Santos. Profesor, sí, y es que de esa manera Jesús les hacía ver que eran descendientes de Satanás. Por sus mismas obras, ellos mismos se estaban declarando de dónde descendían, aun cuando ellos creían que eran el grupo de aquella sociedad los mejores, porque hacían las cosas que para ellos eran las mejores, pero Jesús los bajaba de su caballito y les decía, ustedes son descendientes de Satanás. Sí, muchas gracias. José Miguel. Ya, pastor. Lo otro que veo también que el veneno de la serpiente se podría comparar también con la doctrina que enseñaban los fariseos en ese momento, en esa época. Sí, exactamente. El veneno de una víbora nos mata. O de una serpiente nos puede matar. Y la falsa doctrina nos mata espiritualmente. Aún más, aún peor. William. También creo que pronto el Señor Jesús hablaba sobre que como él se veía atacado prácticamente por ellos seguidamente, entonces las serpientes atacan de sorpresa. Entonces tal vez los compararía de esa forma también. Sí, son muy, muy sabias las serpientes y las víboras. Bien, perdón. El veneno de una serpiente, especialmente de las víboras, puede matar al cuerpo. No queremos eso. Entonces, evitamos a las serpientes. Las falsas enseñanzas de los fariseos mataban el alma y llevaba a la muerte en el infierno. Aún peor. Más peligro está en el veneno de las serpientes y víboras espirituales. Y Jesús les advertía. Veía que ellos mismos estaban en el camino al infierno y llevaban consigo más almas. Por eso hablaba con palabras tan fuertes. ¿Cuál fue la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos? ¿Cuáles son algunos de los puntos que dijo? Resumiendo todo. Como veo, ellos espiritualmente no tenían nada. Ellos se guiaban por la carne, por su arrogancia, por su vanidad, por su hipocresía. Entonces el legalista de hecho ya estaba muerto. Eran hijos de Satanás y buscaban la condenación de los demás para robarle el alma y entregárselas a Satanás. Por eso ellos estaban ya muertos. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más?
William 10. Sí, él le decía a ellos que eran ciegos, guiaban a ciegos. Entonces estaban llevándolos a la perdición prácticamente con sus enseñanzas. Sí, Jesús condenaba su falsa doctrina, la salvación a través de la ley, a través de las obras, a través de nosotros mismos, condenaba eso, su hipocresía, como decían, y su autojusticia arrogante. Yo me puedo salvar, decía con sus palabras y con sus acciones. Ok, yo tengo una pequeña charla aquí y de hecho pido voluntarios porque vamos a leer los versículos que vimos en el video para resumir todo. Entonces, ¿quién quiere leer Mateo 7:4 por nosotros? Levanta la mano. A ver. William 10. Mateo 7:4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Ok, entonces, si estamos pensando en los errores de los fariseos, la creencia letal que nos mata de los fariseos legalistas de que sus obras les salvarían. La viga grande en sus propios ojos es un problema increíble, grande, inmenso, y les advertía. Ok, la siguiente, Abel Beltrán. Ya, profesor, un momentito. Mateo. Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muy bien, los fariseos creaban reglas que no existían en la palabra de Dios. Tales reglas son vacías e inútiles y solamente alejan a las personas de Dios. Son mandamientos humanos. Vienen de la imaginación humana. Como decía yo antes, nosotros tenemos la tendencia de querer hacer las cosas pequeñas porque tenemos la idea que podemos llevar a cabo esas reglas pequeñas, pero ponemos a un lado las cosas grandes, los mandamientos grandes de Dios, que realmente son de Dios y realmente son lo que Dios quiere que hagamos. Rosa, ¿quiere leer esta? Lucas 12:1. Amén. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ajá, ahí se nos aparece otra vez la levadura, como hablamos antes. Los fariseos eran hipócritas, mientras se portaban rectos y piadosos, carecían de amor, empatía, misericordia hacia los demás. Y al igual que la levadura, su hipocresía crecía y se extendía, afectando cada acción y relación en la sociedad. Y nosotros nos metemos en problemas muy grandes cuando dejamos que la falsa doctrina exista dentro de nosotros. Tal vez pensamos, pues es solamente una enseñanza pequeña, no se trata de lo principal, etcétera. Entonces, no quiero causar problemas con otras personas, entonces la voy a dejar ahí. Pero como la levadura en una masa de pan, la levadura es una porción muy pequeña de la levadura, de la masa, pero toca eventualmente cada parte del pan. Cada porción del pan tiene un poco de levadura dentro de sí. Lo mismo pasa con la falsa enseñanza. La dejamos así, crece, extiende, toca cada parte y eventualmente va a destruir nuestra fe.
Abel Beltrán. Sí, profesor, lo que usted acaba de decir es una gran verdad, ¿no? Y bueno, le cuento que existen varias instituciones eclesiásticas donde se permite que ingrese una pequeña enseñanza no doctrinal, no de Dios, y lo aceptan. Ese es el problema, no lo aceptan. Y el hecho mismo de aceptar ese pequeñito cambio, ¿ya? Están haciendo que ingrese a la iglesia esto de la levadura, ¿no? Un ejemplo tengo, bueno, de muchos, ¿no? Son las famosas canciones o coritos, ¿no? Donde existen canciones que están fuera de lo que Dios dice. Hay canciones que están llenos de obras, ¿no? Llenos de obras. Entonces, si la iglesia es bíblica, inmediatamente se ubica y por más bonito que sea ese coro o esa canción, lo desecha. Pero existen personas que no quieren, ¿no? Y dicen, pero es un cambio pequeñito, o sea, no pasa nada. Entonces, aceptan eso. Entonces, esa es una pequeña muestra de la levadura. Han dejado ingresar a la iglesia un pequeño error y eso va creciendo. La próxima van a ser 2 errores. La próxima 3, 4 y va creciendo. Y al final, la iglesia en su totalidad es afectada, corriendo riesgo de la salvación. Eso es todo, profesor. Muchas gracias por el ejemplo, Abel. Ahora tenemos Mateo 23:13. ¿Quién quiere leerlo? A Santos, ¿quiere leer Mateo 23:13? Sí, profesor. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar que quieren hacerlo. ¿Sí? Como los fariseos dependían de sus propios esfuerzos para ganar el cielo y no la gracia de Dios en Jesús, ellos y aquellos que creían sus enseñanzas terminarían todos en el infierno. Ellos ponían cargas, yugos, pesos en los hombros de otras personas y en sus propios hombros, pero esos pesos, esas cargas no los llevaban al cielo porque eran falsa doctrina, eran cosas, un camino incorrecto, equivocado, en la dirección opuesta, no a la gracia de Dios. Se parecen muy religiosos, muy piadosos, pero cuando se examina sus enseñanzas, verá que no son bíblicas. ¿Quién quiere leer Mateo 23 a 24? Rosa. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Muy bien, tenemos más ejemplos de la hipocresía de los fariseos y también vemos las ilustraciones muy vívidas que usa Jesús para describir los fariseos. Yo puedo leer este. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza.
Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Piadosos por afuera, espiritualmente ciegos, corruptos adentro. Y tenemos serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Palabras muy fuertes de Jesús. Imagino que gritaba con estas palabras. Y como hemos hablado antes, el veneno de la falsa doctrina es peor que el veneno físico de una serpiente verdadera. Muy bien, una pregunta, comentario antes de hacer las 3 preguntas del cuerpo de la clase. No, no hay pregunta. Okay, vamos a seguir. La primera pregunta es, ¿por qué hablaba tan duro con los fariseos? Wow, palabras muy fuertes. A ver. ¿Por qué hablaba tan duro con los fariseos? Profesor, porque Sí. él no estaba nunca de acuerdo con lo que ellos estaban, de la manera de actuar de ellos, entonces les hablaba de esa manera, duro. Ok, gracias. Rosa. Porque, bueno, una que eran los líderes religiosos Oh, y ellos debían de dar ejemplo de conforme a lo que Dios quería que fueran. Si ellos eran los que eran los representantes de la ley del Señor. Sí, muy bien. Entonces, no fueron personas de no importancia, fueron líderes, guiaban a muchas personas, guiaban al pueblo de Dios y no enseñaban las enseñanzas correctas, enseñaban enseñanzas opuestas de la Biblia. Abel Beltrán. Profesor, Jesucristo fue muy duro con ellos, ¿no? Y como usted dijo, Jesucristo les haya gritado y les haya dicho esas palabras tan duras. La finalidad de todo esto era amor. Jesucristo les amaba a los fariseos. Y lo que él buscaba era que se den cuenta del error en el que estaban incurriendo, lleguen al arrepentimiento y obtengan la salvación. Era el amor de Jesucristo para con los fariseos. Era duro, pero necesitaban o quería que ellos se den cuenta que estaban errados. Muchas gracias y quiero resaltar una cosa que dijo. En amor, Jesús siempre tenía un propósito en mente y el propósito fue el arrepentimiento de ellos mismos. Él no quería que fueran al infierno. No, para nada. Jesús vino para salvarlo a todo el mundo. Tengo algunos puntos aquí con amor para abrir sus mentes a la verdad. Habló duro con las personas para atravesar su arrogancia y su terquedad. Entonces, ellos habían vivido por años y años y años en su error y estaban muy convencidos de su error y habló duro para llegar a ellos. Era la preocupación por sus almas lo que causó que Jesús hablara de manera dura con los fariseos. Los amaba tanto. Lloraba por ellos. Él quería juntarlos en su reino con su amor. Él estaba viviendo por ellos. Él iba a morir por ellos. Sí, Él es el Salvador de todo el mundo. Entonces, Él quería llegar a ellos con sus palabras. Muy bien. Pero eso llega
a la pregunta, ¿cuándo debemos nosotros de hablar duro con las personas? ¿Cuándo debemos nosotros de hablar duro con las personas? Tal vez alguien quien no ha hablado en esta clase todavía. Tenemos varios participantes. Gracias por venir. Creo que es la clase más grande que hemos tenido en este curso. Alejandro. Sí, pastor. ¿Cuándo debemos de hablar duro con las personas? Cuando piensan que van a ser salvos por sus méritos y por sus obras. Cuando creen cosas que la Biblia no dice. ¿Puede ser? Ok, sí. Entonces, cuando vemos una situación muy peligrosa, hay una opción de hablar duro. Pastor. Sí, adelante. Sí, yo la otra vez, hablando con una persona, él me decía, yo soy católico, soy creyente, pero de palabra nomás, porque ya viene por el tercer divorcio, ama mucho la plata, es decir, se compra autos de media alta gama, vive en un buen pasar económico, pero de la iglesia, es decir, de lo que es el evangelio, no dice nada. Entonces, hablando con él, le digo, vos tendrías que arrepentirte de todo eso, sentarte a la noche y pensar, tengo casa, tengo comida, tengo que dar gracias a Dios por todo lo que me da todos los días. Es decir, para que él recapacitara de todo lo que tiene y que no piense que porque él es católico se va a salvar. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Abel. Gracias, profesor. Existen personas que viven en pecado y no se dan cuenta. Puede ser la arrogancia, puede ser, bueno, tantas cosas que hay, ¿no? Entonces, cuando a esa persona se le dice que está en pecado, ¿ya? Haciéndole notar el error con la Biblia y que está cometiendo uno de los errores o está contradiciendo uno de los 10 mandamientos y la persona le dice, ese es mi problema, tú no te metas. Cuando hay ese tipo de actitud, ya sea directa o indirecta, en amor, una persona será mucho más dura y fuerte y decirle, tú estás en pecado, has hecho esto y fíjate esto y que estas son las consecuencias, así como Jesucristo fue duro con los fariseos. Cuando la persona no se arrepiente, cuando la persona no quiere de ninguna manera aceptar su error, en amor, uno es duro con esa persona, haciéndole notar su error y el pecado y el peligro que está adelante, la pérdida de su fe y el camino hacia el infierno durante toda la eternidad, en ese caso. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Pastor. Sí. Yo creo que hablar duro con las personas, yo creo que se refiere a aquellas personas que conocen la palabra de Dios. Y conociendo la palabra de Dios, andan haciendo las cosas y la están haciendo mal o están predicando mal la palabra de Dios. Entonces a esas personas sí hay que hablarse con dureza porque ya son personas que conocen y entonces enderezar su vida para que hagan las cosas como Dios manda, a como Jesucristo manda, predicar el evangelio y no la arrogancia, la vanidad que muchas veces manejan.
Entonces, a esas personas, conocedores de la palabra, sí hay que hablarles duro. Entonces hay situaciones en las que tenemos una elección, hablar duro o hablar más suave. Y de hecho, es una oración que podemos orar todos los días. Te pido, le pido a Dios que me dé mucha sabiduría, porque queremos aplicar la ley, pero hay muchas maneras de hacerla. Por ejemplo, Jesús lo demuestra muchas veces. Él aplicaba la ley muy claramente. En esta situación casi está gritando con un tono muy fuerte. Pero en otras partes de la Biblia vemos que con los discípulos, y ellos fueron conocedores de la palabra de Dios, él aplicó la ley como así. Ustedes de poca fe. Es una aplicación de la ley suave. Y ellos sí conocían la palabra de Dios. Entonces, queremos la sabiduría de aplicar la ley de Dios en la manera correcta. Jesús siempre la tenía, obviamente, es Dios. Y le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría de hacer lo correcto. Para darnos algunos puntos aquí, no queremos ser prestos a hablar duro con alguien. No es nuestra intención al principio. Y a veces ayuda en una conversación pedir permiso para hablar con franqueza. Si tenemos una conversación, podemos poner la conversación en pausa y decir, en este momento realmente no quiero hablar palabras duras, pero tengo que decir algunas cosas y le pido permiso a hacerlo porque lo hago de amor. Si persisten en su error, tal vez con una actitud agresiva o obstinada, pero siempre con su bienestar en mente. No queremos actuarnos de un corazón enojado, siempre por enojo y todo y sin amor. No, estamos pensando en la otra persona. Y queremos recordar las palabras inspiradas por de San Pablo. Profesemos la verdad en amor. Hay dos cosas que siempre queremos hacer. Queremos hablar la verdad y la verdad puede ser muy dura. Ustedes están pecando. Ustedes están en el camino al infierno. No, palabras muy fuertes, pero siempre en amor y siempre con el propósito de llegar a ellos con la palabra de Dios. ¿Una pregunta hasta aquí? Abel. Profesor, ¿se puede mostrar amor siendo firmes en sus palabras? ¿Puede una persona mostrar amor siendo firme en sus palabras? Sí, pero hay una manera de decir la verdad y estamos diciendo la verdad, pero sin amor. Decimos todo correcto, pero sin amor no está bien. Profesor, entonces, ¿cómo sería? Con amor. ¿Me puede dar un ejemplo? Bueno, yo lo que le pregunto es, si una persona muestra amor, ya, muestra amor siendo firmes, ya, siendo firmes, mostrando lo que dice la palabra de Dios y mostrándole las consecuencias que esto acarrea. Ya, entonces, muchos dicen, no, eso no es amor. Y bueno, uno sostiene y dice, sí, eso es amor, porque se le está mostrando el peligro que está por delante. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo expreso amor entonces, si eso es amor? Sí, es amor cuando vemos que uno está yendo en la dirección equivocada a una precipicio y se van a caer y decimos, no vaya ahí
y nos dicen, no, eso no es amor, pues ellos no tienen razón, no están correctos, y nosotros hemos dicho algo muy verdad y muy firme y con amor, y el problema está con ellos y no con nosotros. Sí. Profesor, discúlpeme, por favor, va a ser lo último que voy a intervenir. Tengo un ejemplo. Hay una iglesia. En la iglesia, digamos, en la iglesia se ha encontrado a miembros de la iglesia que están en adulterio, es decir, que están con otra pareja, ¿ya? La iglesia lo sabe, los miembros de la iglesia lo saben, pero ellos lo que sostienen es, no le digan nada, se va a dar cuenta, y lo dejan pasar, lo dejan pasar y lo dejan pasar, ¿ya? Entonces, ellos le hablan bien, bonito, con cariños, qué sé yo, ¿no? Y ellos dicen, eso es amor. Error. Eso no es amor. Amor es mostrarle las consecuencias de su pecado y el peligro que esto trae a su vida. Para eso se necesita mostrarle la Biblia, el error que está cometiendo, rompiendo uno de los mandamientos y las consecuencias que eso trae, siendo firmes en lo que se dice. Eso es todo, profesor. Sí, y yo diría que esa iglesia no está profesando la verdad. Necesitamos dos cosas, siempre dos cosas, la verdad en amor, la verdad en amor. Entonces, si ellos no están mostrando el pecado que están, en el que están, no están diciendo la verdad, están intentando de mostrar amor, pero realmente no es amor porque no contiene verdad. Yuri. ¿Aló? Sí, adelante. Bueno, espero que me escuchen. Bueno, yo considero que al hermano, si tiene conocimiento, uno sí, la verdad es que se le puede tratar de otra manera. Así como decía el hermano anterior, cuando uno es conocedor, dice la palabra del Señor, no me acuerdo en qué parte, pero sale de que uno lo tiene que llevar en privado y reprenderle si es necesario, pero a solas. Y la reprensión tiene que ser justamente con amor. Ahora, yo nunca he sabido muy bien, caso están así como para el hermano que está cometiendo un error sin ser conocedor de la palabra. Yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado, porque a veces nosotros corregimos a un hermano y simplemente le podemos hacer caer o hacer sentir y ya no caminar en el Evangelio. Sí, cada situación es diferente y cada persona es diferente. Entonces, si esa persona nunca había escuchado que el adulterio es incorrecto, es un pecado, entonces le vamos a hablar en una manera diferente. Le vamos a mostrar de la Biblia con otros pasajes tal vez, pero si esa persona ya sabe que el adulterio es un pecado, entonces pues todavía le vamos a mostrar paciencia, le vamos a mostrar la Biblia, pero tal vez vamos a decir, pues recuerda en el estudio cuando hablamos acerca del sexto mandamiento y vimos que el adulterio es incorrecto, entonces hacemos referencia a las otras veces en las que hablamos acerca del tema, etcétera. Entonces, sí, y como resalto otra vez, requiere mucha sabiduría aplicar la ley. Esto no es fácil, no es fácil para nada. De hecho, Martín Lutero decía que la persona quien sepa hacer esto perfectamente es el doctor de todos. Requiere mucha sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios.
Sí, de su palabra, porque sí, sabemos que el adulterio es incorrecto, es un pecado, pero ¿cómo le vamos a decir a esta persona o a esta persona o a esta persona en esta situación o en esta situación, en una situación pública, en una situación privada, cuando la persona nos ataca o cuando la persona está llorando o cuando la persona, sí, las situaciones tienen un sinfín y eso requiere mucha, 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 mucha sabiduría. ¿Alguien más? Ok, vamos a seguir con la última pregunta. ¿Cómo aplican a nosotros las palabras habladas a los fariseos? Entonces, no solamente estamos diciendo, ellos son pecadores, ellos son pecadores, ellos son pecadores. Ahora las palabras nos caen, se nos caen y hablan a nosotros, se aplican a nosotros. ¿Cómo aplican a nosotros las palabras habladas a los fariseos? ¿Haríais? Pastor, Sí. hay momentos que nosotros nos compenetramos en leer y aprender más. Y a medida que vamos y leemos el Antiguo Testamento, miramos algunas cosas de la ley y tratamos de no hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, en ese momento nos olvidamos de lo que dice el Evangelio, por tratar de guardar lo que hemos leído. Entonces, ahí nos convertimos en fariseos. Sí, cuando usamos una interpretación equivocada, incorrecta del Antiguo Testamento. Cuando vemos leyes y reglas y mandamientos en el Antiguo Testamento, queremos fijarnos bien a quién se dirigen. Muchas leyes en el Antiguo Testamento se aplican solamente a los israelitas en el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios nos dice eso. Y no nos aplican a nosotros porque Dios no nos dio esas leyes, esos mandamientos. Un ejemplo muy, muy grande en muchas iglesias es el ejemplo del diezmo. Muchas iglesias dicen, aquí dice en la Biblia que tienen que dar el diezmo, pero no se fijan bien a quién se dirijan esa ley y esos mandamientos. A los israelitas en el Antiguo Testamento. No nos aplica a nosotros ahora. A William Díaz. William Díaz, sí. Sí, pastor. ¿Qué se puede hacer cuando, por ejemplo, el líder de la iglesia es tan terco de que se le dicen las cosas, lo que estamos hablando ahorita del diezmo, y es tan terco y tan orgulloso que no quiere entender lo que dice el Antiguo Testamento y llevándolo al Nuevo Testamento, y no lo quiere entender y sigue procediendo de la misma forma? Incluso las leyes que utiliza son fariseicas y no es agradable, ¿no? Pues a la gente no es agradable y a Dios menos. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Sí, entonces si hemos mostrado de la Biblia con amor lo que dice la Biblia y varias veces, repetidamente, y no nos hacen caso, y eventualmente queremos separarnos de las iglesias y de los líderes quienes enseñan incorrectamente la palabra de Dios, porque como hemos visto es veneno. La enseñanza falsa es veneno y no queremos tomar más veneno, no queremos que nuestras familias tomen veneno porque nos hace daño. Estamos en peligro cuando estamos en un ambiente donde haya falsa doctrina. ¿Eso tiene sentido, William? Sí, pastor, claro que sí. Muchas gracias. Ok.
Sí, tengo algunos puntos aquí. La hipocresía puede invadir incluso el corazón del cristiano maduro. Tenemos un fariseo pequeño dentro de nosotros. De hecho, no es tan pequeño, es grande. Tenemos un fariseo grande dentro de nosotros. Cuando vamos a la iglesia los domingos para que podamos sentirnos bien para pecar durante la semana. Yo voy a la iglesia. Entonces, eso me da una licencia a pecar más. Pecamos y nos endurecemos también. Cuando comparamos críticamente nuestra vida de santificación con lo que hacen los demás. Yo soy mejor que esa persona. Cuando nos pensamos mejores, superiores a los demás, es como si usáramos la misma ropa que los fariseos. Y cuando confundimos el uso con el abuso, como hemos hablado en otras lecciones, y prohibimos lo que no prohíbe la Biblia. A nosotros nos gusta inventar más reglas porque pensamos que las podemos cumplir. Una regla más. Y nos sentimos muy alegres cuando en nuestra mente cumplimos algunas cosas. Es como una lista de qué hacer. Es un tacho. Cumplido. Me siento bien. Pero la ley no se usa así. Usamos la ley para mostrarnos nuestros pecados, para que veamos la necesidad de un Salvador. Y luego Dios nos viene con su evangelio acerca de nuestro Salvador, quien tiene el nombre de Jesús, quien vivió por nosotros, quien cumplía todas las reglas que nosotros no podemos cumplir, quien murió para pagar la deuda de nuestros pecados. Así es el propósito de la ley, no para que nos sentamos bien con nuestros hechos y para que no tengamos una necesidad de un Salvador. Ok. ¿Algunas preguntas, inquietudes, dudas antes de terminar? Ok, si no, vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, confesamos que pecamos a menudo. Confesamos que somos como los fariseos a menudo. Nos pensamos superiores. Usamos tu ley incorrectamente. Muéstranos nuestros pecados. Muéstranos que no somos dignos de nada. No merecemos nada de ti. Y luego muéstranos nuestro Salvador en Cristo, quien hizo todo por nosotros. Danos la alegría y la confianza que encontramos en el Evangelio. Danos mucha sabiduría para hablar acerca de tu ley. Danos mucha sabiduría para aplicar tu ley a nuestro corazón y a los corazones de los demás alrededor de nosotros en cualquier situación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Qué hermosa la clase, pastor.